Bueno, y nos encontramos haciendo una entrevista al señor López de Vega. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal se encuentra? Yo muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Bueno, pues para introducir a nuestros oyentes, por favor explíquenos un poco cómo fue su vida, cuándo nació. Pues nací en Madrid el 25 de noviembre del día de San Lope, por cierto, de 1562. Fui el cuarto hijo del señor Félix de Vega y Francisca Fernández. También, por cierto, fui bautizado con el nombre de Lope de Vega el 6 de diciembre en San Miguel de los Octóes. Además, lo que yo conozco es que a usted le gusta mucho disfrutar la vida, ¿no? Y le gusta también ir con unas señoritas bastante peculiares, ¿no? Ciertamente, ¿qué razón tiene usted? Bueno, aparte de eso, usted hizo grandes cambios en la literatura y sobre todo renovando el teatro. Como por ejemplo que a usted le gusta mucho mezclar lo trágico y lo cómico, ¿no? Se ve reflejado en muchas de sus obras. Sí, cierto. Una de mis principales características de cuando escribía teatro, hace muchos años ya, fue la mezcla de lo trágico y lo cómico, ya que defendí que lo trágico y lo cómico podían unirse, tal y como ocurre pues, en la vida real. Efectivamente, y en cuanto... Había una regla en esa época que usted seguro que la conoce, que es la regla de las tres unidades, ¿no? Lo de que se desarrolla en un tiempo, en un espacio y en un lugar. Sí, de hecho la rompí. No me gustaba, me parecía que limitaba bastante en general el teatro. Entonces opté por introducir otras acciones paralelas protagonizadas por personajes secundarios en distintos días, distintos momentos. Así para extenderlo un poco más. ¿Eres tú Bárbara Tigre? ¿Eres Pantera? ¿Eres Onza? ¿Eres Duende? ¿Eres Lechuga? ¿Eres Tirce? ¿Eres Bandito? ¿Eres Pandorga? ¿Cuál de estas cosas eres que no estoy viendo en historia? ¿No basta con decir que estoy rendida? Escuchad, señora. ¿Eres Delia? Sí. ¿Qué quieres? Si ya todos se alborotan de verte venir turbada. ¡Hija! ¿Qué es esto? Una cosa, que eso ha de poner cuidado. ¿Cuidado? Celia loca. Para la boba sería. ¡Pero qué bien comen las bobas! Ha dado ahí al desván, porque hoy le dije a la tonta que para que no la engañaran, al ver un hombre, se esconda. Eso fuera, a no haber sido para saberlo, curiosa. Subí tras ella y la puerta cerró. Pues bien, ¿qué importa? No importa si en aquel suelo, a donde hicieron corona, dos hombres, ella y Finea. Hombres, buena va mi honra. ¿Conocístelos? No pude. Mira bien si se te antoja. No será Laurencio que está en Toledo. Reconozcan la casa de la que han enfrentado. ¿Cansado de timos de teletienda? Pues yo no, y hoy les presentamos las nuevas zapatillas Puma. Estas zapatillas, con una increíble composición Axon, podrá correr tan rápido como el animal, salvo que usted sea un animal. Entonces no le durarán nada. Dele amor a las zapatillas. Bueno, usted entre sus personajes tipo, ¿no? Tiene 6 principales, pero solo voy a destacar 3, que serían el galán, la dama, el criado, la criada, y el caballero, el poderoso, el rey y el villano, ¿no? Sí. Entre lo que abarcan sus obras, las que estamos estudiando nosotros ahora mismo, que se llama La Dama Boba, Sí. solo abarcan los 3 primeros, ¿no? El galán, la dama, el criado, la criada y el caballero. ¿Podría explicarnos más o menos un poco en qué tratan? Por supuesto. Respecto al galán y la dama, son unos dos jóvenes enamorados, son nobles, bellos y virtuosos. Él destaca por su idealismo y generosidad, mientras que ella por su audacia y constancia. Por otro lado, el gracioso y la criada son personajes son completamente distintos, utilizan otras maneras de hablar, mucho más coloquiales. El gracioso sería, bueno, estos dos personajes... Sí, por son más cierto, cómicos, ¿no? Sí, más de cómicos, están enamorados, al igual que el galán y la dama. Dentro de el gracioso es el consejero del galán, es gracioso pero cobarde. Por otro lado, ella es la criada y confidente de la dama. O sea, por lo que puedes ver, están bastante unidos, galán y dama, y gracioso y criada. Y en cuanto al caballero, que es el que respecta a Otavio en La Dama Boba, ¿qué nos podría contar un poco? Octavio, la verdad es que un personaje me gustó bastante. Mientras escribía me veía bastante reflejado. Es noble, es padre, es el noble, es padre o esposo o hermano de la protagonista femenina que ha sido pues deshonrada.
Mil vidas he de quitar a quien honor me roba. Detened, Octavio. Yo No. soy, que estoy con mi esposa. Es Laurencio. ¿No lo veis? ¿Quién pudiera ser ahora, señor Laurencio, mi infamia? Pues padre, ¿de qué se enoja? ¡Oh, infame! ¿No me dijiste que el dueño de mi deshonra estaba en Toledo? Padre, ya que este desván se llama Toledo, algo dijiste, ¿y por qué no deshonra? Cortaréle aquella lengua, rasgaréle aquella boca. Esto es un caso sin remedio. ¿Y la clara socarrona que llevaba los gazapos? Mandómelo, mi señora. Octavio, vos que sois discretos, vosotros sabéis que tanto importa como monta cortar o desatar. ¿Y cuál me aconsejáis, señor Fenicio? Si la voluntad deshonra, recibidmelo mi voluntad. Y vos, Eduardo, con quien finé, Todo corre viento en popa. ¿Daré a Finea la mano? dadse la boba ingeniosa. Y yo, Anise, vos también. Bien merezco esa victoria, pues le he dado el entendimiento y ya me he dado la memoria de 40.000 ducados. Y Pedro, ¿no es bien que coma algún hueso de la mesa de estas bodas como perro? Clara es tuya. ¿Y yo nací donde los que nacen lloran y los que ríen mueren? Celia, que fue tu devota, será tu esposa Turín. Mi bota será mi novia. Si nuestras faltas perdona, que aquí, para los discretos, termina la comedia boba. Después de todas estas renovaciones y obras impresionantes que hizo en su vida, fue muy popular, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. En mis tiempos mozos, ahí en el siglo XVI, conquisté la popularidad al 100%. De hecho, cuando se quería ensalzar una obra de arte o un producto, por vulgar que fuese, si se quería vender bien, se decía, esto es de Lope. Sí, una expresión que se sigue utilizando hasta en estos días. Muchas personas lo utilizan, la verdad, lo mismamente. Debe ser, debe ser. Luego, de hecho, tal era mi fama en esa época que se llegó a utilizar la expresión. De hecho, la frase de moda fue por bastantes años, mucho ojo, no tiene ningún desperdicio. Creo en Lope de Vega, todopoderoso, poeta del cielo y la tierra. El asunto ponía bastante nervioso a la iglesia de la época, e incluso tuvieron que hacer bastantes esfuerzos con tal de eliminar esa frase, luego credo. Sí, efectivamente, es que la iglesia en su época pues era que controlaba todo, ¿no? Junto al Estado, bueno, incluso más que el Estado. Luego, aparte, el teatro, ¿dónde se representaba en su época? Porque, claro, ahora mismo en nuestra época, en el siglo XXI, se representa en teatros, ¿no? Altamente especializados, con butacas y un buen escenario. Pero en su época, Nada que ver con eso, te lo puedo asegurar. En mi época existían tres tipos de teatro: el cortesano, el religioso y el popular. El primero y el religioso, es decir, el cortesano y el religioso, mejor dicho, tenían lugar únicamente durante el día. El teatro popular se llevaba a cabo en los corrales de comedia, con representaciones a las que podía acudir cualquiera siempre y cuando pagase, evidentemente. De hecho, creé a algunos de los mejores personajes femeninos de toda la historia del teatro, el siglo de oro del teatro. Las mujeres eran interpretadas por actrices o comediantes y, bueno, se solían vestir de hombres. Las mujeres dentro de las propias obras se vestían de hombres o viajaban disfrazadas de criadas y se saltaban las normas legales y las imposiciones sociales con tal de conseguir sus objetivos a toda costa, al igual que los hombres. Por lo que podríamos decir que aunque la época era ciertamente machista, a mí no me atraía esa sí, no te manera de cuadraba estar. esa idea, ¿no? Sí, Ese punto de vista. la igualdad me llama bastante más. Y con tanta competencia que tenía, con tantas obras buenas, porque sabemos que el siglo XVI, aparte de toda la crisis que sufrió España, esto hablando claramente en el tema histórico, fue el auge, ¿no? En la época de oro de la literatura, con tantas obras de poetas, de otros poetas que no seas tú. ¿No tenías competencia? ¿No habría derechos de autor en esa época? Derechos de autor no había, pero sí que podías tener una imposición por el rey, la cual duraba unos años ya en un lugar determinado. Esa era la única herramienta. Bueno, y derechos de impresión, pero no era lo mismo. No, ciertamente. La verdad es que no, podían copiarte la obra, o sea, podía copiarme la obra en cualquiera que hiciese y no... y nadie haría preguntas.
Bueno, Martín, quiero que ahora mismo me hables sobre tu libro, un libro que te ha gustado. Bueno, pues una película sobre un libro que me haya gustado bastante en su momento fue, por ejemplo, Harry Potter, más en particular la primera. Bueno, tienes que seguir entonces haciéndolo. dime, ¿quién ha escrito Harry Potter y la Piedra Filosofal? Pues fue escrito por J.K. Rowling, el cual es una escritora, hace mucho tiempo ya, unos 20 años hará, y muy buenas, sus obras son calidad. Bueno, ¿me puedes decir en qué consiste este libro? Pues muy sencillo, hay un individuo, un sujeto, un chaval, que es conocido como Harry, de apellido Potter, el cual tiene un don. Está con sus tíos por una muerte extraña, que nadie sabe muy bien por qué, de sus padres. Fue de vómito. Bueno, entonces, que tú has leído el libro y la película, ¿me puedes decir en qué se parece el libro y la película? Primero de todo, destacar que la película es una absoluta y soberana obra maestra. A pesar de que tiene ciertos errores por el tema de los años, enfoca bastante bien el punto de vista de Harry Potter al estar en primera persona y no tener narrador. Y relata bastante bien las historias, aun estando en la película un trabajo bastante aceptable, de decir. Bueno, entonces, ¿qué ha tenido más fama, el libro o la película? Con una diferencia descomunal, el libro. Por motivos evidentes, la calidad de escritura es muy superior a la película, aunque la película sea buena. Bueno, pues aquí estamos con José Luis Miguel Venancio de la Sierra y vamos a preguntarle hoy sobre un libro que ha leído. José Luis Miguel Venancio de la Sierra, ¿qué libro has elegido? Para buena literatura, lo más que recomiendo es Fray Perico y su borrico. Pero como no estaba para el caso, Fray Perico Calcetín y el carrilero Martín, una obra maestra. Bueno, ¿nos puedes contar de qué trata esta obra literaria? Pues la verdad es que en mis tierras no se enseñaba a leer, pero los dibujicos están muy majos. Bueno, pero entonces, ¿por qué has elegido este libro en concreto? Bueno, pues lo dicho, los dibujicos ahí, la manica, aquello que dices, impresionante, una obra maestra. Bueno, entonces, ¿a quién se lo recomiendas? Mira, qué majo. Bueno, pues para todo el mundo, esto, vamos, niños, jóvenes, aquello que dices, los abuelicos, 10 de 10. Y bueno, pues gracias por por venir aquí a hablar un poco con nosotros, a esta entrevista. Y antes de abandonar esta entrevista quería concluir con una última pregunta, ¿no? ¿A usted cuándo murió? ¿Me estás llamando vacilona? Esté bien. Pues por supuesto. ¿Qué diablos? Martín, deja de tocarle la pierna. Es que esto queda muy mal, tío, el de vine a casar con tu hermana, queda muy mal. Queda muy A ver, en ese trabajo queda bien. Bueno, en el no. contexto de ahora no. A ver, sigue siendo ilegal salir con la hermana, pero... O Es bueno. muy raro, tío, que fuese a casarte con tu... Joder, deja de meterme en el papel. Es que no puedo, tío. ¿Eres Delia? ¿Eres blandito? Haz algo, tío. Muérete. Vale. Venga, va. Bueno, pues gracias por asistir a la entrevista, López. Espero... Gracias a usted, señor. El López, el compañero del López. Ahí llega el López de algo. Si nuestras faltas perdona, que aquí, para los discretos, termina la comedia boba.